Buenas tardes a todos. Tardes. Bienvenidos de nuevo a estas sesiones de webinar relacionadas con el paisajismo que ofrecemos desde la AEP. Yo soy Paz González, soy la vicepresidenta de la Asociación Española de Paisajistas y hoy que tenemos el gusto de contar ya por tercero o cuarto año, creo, un webinar con Asuni, que son socios protectores de la AEP, y nos echan una mano todos los años a ponernos un poco al día en estas cuestiones de software que son tan importantes para nuestro día a día y que intentan facilitar un poco la práctica profesional del paisajista. Asuni es una empresa dedicada al software y a través de Lance Design, que es el proyecto, el programa que nos van a enseñar hoy, su software profesional, relacionado con el paisajismo y con la tecnología BIM, que cada vez está más en boga. Bueno, no es que esté en boga, es que es necesario ya porque es obligatorio para los proyectos públicos y para tener una buena gestión de proyecto en todas las fases. En el webinar de hoy va a ser el diseño integral de paisajismo con Rhino-Lens 2D, 3D y documentación BIM, todo lo que se puede extraer una vez ya diseñado y modelado. Y en este webinar se desarrollará un proyecto real, ¿de acuerdo? Entonces, siempre viene bien partir desde un punto de vista lo más realista posible. Nos van a acompañar Francesc Sala, que es arquitecto, y Elan Gaulí, que es paisajista, y son los dos Product Manager de Asuni, y les voy a dejar que comiencen ya su exposición. Sí que nos suele pasar que como es un software y tiene memoria gráfica, la presentación quizás sea mejor que apagamos nuestras cámaras para que la presentación sea más rápida y por supuesto nuestros micros para no interrumpir la exposición y luego posteriormente vamos a dar paso a una sesión de preguntas y de resolver las dudas que también se pueden volcar en el chat. Si queréis las vais escribiendo y al final las leemos. Y sí que me gustaría comentar que al final del webinar os anunciaremos una nueva iniciativa que hemos lanzado entre Asuni y AEP con un curso más en profundidad que luego os detallaremos. Al final os detallará Elam. Así que sin más, os doy la bienvenida y adelante, chicos. Vale, hola, buenos días a todos. Rhinoland es solución BIM para paisajistas, específicamente desarrollado para paisajismo y el uso de diseño paisajístico. El programa nos permite hacer dibujos 3D, el modelo técnico 3D al mismo momento se produce y luego obtenemos automáticamente listados de materiales y plantas que hemos estado utilizando durante el diseño. Luego hay herramientas para animación y renderizado del proyecto al final del proyecto. Las imágenes que vemos aquí, todos están realizados con el modelo y el imagen está producido dentro del programa. El Rhino-Lens, para los que no conocéis todavía el programa, básicamente es conjunto de Rhino y Lens Design, que anteriormente estaba como un plugin y actualmente también está como un plugin disponible en el mercado en dos versiones, uno para AutoCAD y el otro para Rhino. Pero en este caso, en el caso de Rhino Lens, ya todo es un conjunto. Entonces, solo con una misma instalación obtenemos el programa. Como vemos a la derecha, ya tiene una interfaz bastante simplificado de dibujo, de modelo eh, y luego de herramientas de terreno, que es para topografía y todo el proyecto, y luego vegetación y obra civil. Entonces es una solución independiente y la licencia también es permanente. ¿Cómo se utiliza el programa? Básicamente es para uso de arquitectura de paisaje, pero también
para infraestructura verde, para planificación urbana y también para proyectos de diseño y gestión forestal. Vamos a repasar las características principales del programa. Uno es, el programa tiene una base de datos bastante extensa de plantas. Más de 8.000 plantas existen dentro de la biblioteca de plantas. Esas plantas tienen datos técnicos, datos botánicos, también diferentes modelos que se van a utilizar en diferentes, digamos, representaciones del proyecto. Incluso un modelo realista 3D, que es el mismo modelo que se utiliza a la hora de hacer un renderizado. Eh, Luego, estas plantas del programa tienen diferentes representaciones, como mencionamos, pero aquí podemos verlo mejor, por ejemplo, de una vista realística. Podemos mover a vista detallada o vista conceptual o vista de elevación. Luego tenemos ese cambio estacional del proyecto, que a mover el slider podemos ver cómo será el paisaje durante diferentes épocas del año. Las plantas tienen diferentes representaciones grabadas dentro del modelo. En esta forma podemos comparar cómo serán cambios estacionales del paisaje que hemos diseñado, ¿no? Moviendo, digamos, este slider, podemos ver cómo es en invierno, en verano o, por ejemplo, en otoño. El modelo 2D y 3D básicamente están conjuntos. Al mismo momento que estamos metiendo un objeto en 2D, estamos creando también el modelo 3D. Entonces podemos mover entre 2D y 3D solamente con un clic de teclado. Para insertar plantas hay diferentes formas. Podemos insertarlos individualmente. Podemos dibujar como un dibujo de Paint de Windows. Entonces al mover eh, el mouse ya vemos que estamos insertando plantas. Podemos convertir puntos a plantas o podemos convertir bloques, por ejemplo, bloques de AutoCAD. Podemos convertirlo a plantas realistas 3D en Rhinelands. Podemos insertar una fila de plantas indicando la distancia y la combinación de especies, o podemos también insertar un grupo de plantas indicando la mínima distancia o la distancia concreta. También insertamos arbustos, indicando el número de unidad por metro cuadrado o por metro lineal, y también cubresuelos. Hay herramientas potentes de generar el terreno. Una vez teniendo curvas de nivel, podemos crear un terreno, o hay varias formas de generar el terreno. Una vez teniendo el terreno, podemos crear diferentes operaciones como desmontes, caminos, divisiones, etc. Y el programa nos calcula el volumen y área de proyecto. Podemos crear el terreno a través de DEM files, o Digital Elevation Models, o a través del mapa. También podemos importar edificios existentes de la zona, también carreteras. Usando herramientas de modelado de terreno del programa nos permite hacer diferentes, digamos, propuestas. Podemos comparar, por ejemplo, el mismo proyecto como sería en diferentes épocas, en diferentes diferentes proyectos que diferencia de volumen y área eh, produce a nivel del terreno. Entonces, decidir qué opción sería la opción más sostenible o más económico según criterios que tenemos. Vale. Luego también esta herramienta, hay una herramienta de crear el terreno a través de indicar la ubicación en el mapa. Para esto miramos una zona de Madrid como un ejemplo. Buscamos esta calle en el mapa y ya podemos importar el modelo 3D simplemente indicando la área que queremos. Entonces obtenemos al mismo momento el 2D, o sea, las curvas de nivel, y el terreno 3D, como vemos aquí.
Hay herramientas de documentación dinámica que nos permiten crear diferentes planos, insertar, digamos, listados de plantas, añadir etiquetas de plantas con, por ejemplo, con cantidad de plantas o con iniciales de plantas, añadir imágenes de cada especie. Hay una biblioteca, hay una herramienta especial para añadir imagen de cada especie y también mediciones, planes de dimensión y planes técnicos. Todo se genera a través del mismo, digamos, a través de 2D del programa, ¿vale? De esa forma obtenemos los listados también y, y etiquetas. Hay herramientas para obra civil que son, digamos, herramientas paramétricas para crear muros y bordillos, para crear caminos, también que son paramétricos, escaleras que son paramétricos también y vallas. También hay una biblioteca de mobiliario urbano dentro del programa que nos permite insertar diferentes modelos de bancos, eh, de objetos de esta forma. Para herramientas de visualización tenemos el modo de paseo, podemos pasear dentro del proyecto, tenemos simulación virtual, tenemos herramientas de sol y sombra que vemos aquí, o sea que cuando tenemos el proyecto indicamos el norte del proyecto y indicando la zona donde está el proyecto. Luego al mover digamos, este slider también miramos cómo será cómo cambiará la sombra durante el día y en diferentes épocas del año. Entonces, movimiento de la sombra nos ayuda a ubicar objetos o zonas de descanso, etcétera. Luego tenemos herramientas de renderizado y también hay unos filtros de imágenes dentro del programa. Bueno, el renderizado con Rhino, o sea, con el renderizador interno del programa, nos da un resultado como esta, como lo que vemos. Entonces, las plantas son las mismas plantas del programa, simplemente le hemos dado el botón de renderizado dentro del programa. Pero si utilizamos otros motores de render, podemos incluso obtener resultados mejor. Tenemos muy buena conexión con Enscape, con Twinmotion, con V-Ray y con Lumion. Y también con D5 en D5 Render. La animación que vemos aquí es un ejemplo de un modelo realizado dentro de Rhinolodance y la animación producido con Enscape. Sí, así podemos mirar cómo será al final el proyecto y a modo, digamos, cómo será en realidad. Eh, las plantas, otra vez mencionamos que las plantas son las plantas de Rhinolodance, simplemente los vemos a través de este renderizador Enscape, en este caso. Vale. Luego también tenemos herramientas para el diseño paramétrico con Grasshopper. Para algunos que conocéis el término Grasshopper, es una herramienta bastante potente de diseño paramétrico en Rhino. Y como que Rhinolodance está dentro de familia de Rhino, entonces tenemos digamos, tenemos esta opción y ese potencial de utilizar Grasshopper. Usamos Grasshopper para generar una geometría a través de algoritmos o para conectar algunos datos externos a través de Grasshopper a una geometría BIM dentro de Rhinolodance y hacer diferentes análisis. Es un ejemplo sencillo de cómo se utiliza Grasshopper. Um, es para un nivel bastante avanzado, pero estaría bien tener alguna idea de cómo funciona, ¿vale? O sea, que no hace falta aprenderlo para todo el mundo, pero que es un buen plus del programa. Pues tenemos unas plantas con diferentes tamaños y tenemos unos bordillos debajo de cada planta. Los bordillos tienen el mismo diámetro que planta. O sea, esto ha sido una definición que indicamos aquí en Grasshopper y ya tenemos estos bordillos definido según digamos, nuestro diseño paramétrico. Y cuando movemos las plantas, pues los bordillos también se muevan automáticamente porque están asociados a estas plantas.
Bueno, es un ejemplo sencillo, pero hay un montón y hay infinito posibilidad de aprovechar el Grasshopper para automatizar el diseño. Luego tenemos análisis medioambiental que también se realiza a través de Grasshopper. Entonces, si tenemos datos medioambientales externos, podemos conectarlo a un modelo BIM y hacer diferentes análisis. De esta forma hemos podido analizar el nivel de carbón que se captura por realizar un proyecto de paisajismo. Y podemos verlo incluso en diferentes épocas, en diferentes periodos, por ejemplo, en 10 años, en 20 años, etcétera. También el efecto refrigerante de plantas en el suelo se puede calcular a través de Grasshopper y estos datos medioambientales, en este caso utilizando Ladybug Tools, em, que es una herramienta también dentro de ámbito de Rhino. Luego podemos hacer análisis de sombras, podemos calcular cuántos porcentajes del suelo será cubierto de sombra, por ejemplo, por la mañana o por la tarde. Y también podemos calcular radiación solar que se absorbe por plantas dentro de un proyecto. También el programa como Lance Design o Rhino también se puede abrir dentro de Revit usando el Rhino Inside Revit. Vale, ahora vamos a ver el proceso de diseño con Rhino cómo será el diseño dentro del programa. Digamos, empezamos con curvas de nivel. Si tenemos curvas de nivel, podemos levantar estas curvas y generar el terreno dentro del programa. Todo se realiza dentro. O si sabemos en la ubicación del proyecto, indicamos la ubicación, ya tenemos el terreno automáticamente generado por el programa. Una vez teniendo el terreno, podemos hacer divisiones, podemos hacer desmontes, como vemos aquí, y seguir trabajando con este terreno que ya es un objeto 3D. Añadimos herramientas de obra civil como muros o muretes y bordillos. Podemos añadir también vallas que son paramétricas, como vemos aquí. Podemos cambiar la separación, la altura o material. Eh, Añadimos escaleras que también son paramétricos, o sea que indicamos todos los detalles de medidas. Añadimos bloques como algunos bancos, por ejemplo, y algunos otros objetos. Además de biblioteca de bloques que tenemos dentro del programa, podemos también importar otros bloques que son compatibles, por ejemplo, bloques de SketchUp. Lo podemos descargar y abrir dentro del programa o importar dentro del programa. Bueno, a continuación del diseño insertamos algunas plantas. Como vemos, podemos insertarlo en 2D o en 3D, como lo vemos más fácil. Hay diferentes, digamos, formas de insertar, como si importamos, por ejemplo, como un matrix o con un matriz o individualmente. Añadimos etiquetas de plantas y añadimos imágenes de plantas y seguimos trabajando en documentación. Por ejemplo, añadimos listados y producimos diferentes planos, apagando o encendiendo capas. Al final podemos ver el 3D, podemos ver cómo será en diferentes estaciones del año y hacemos un render y veremos cómo será el proyecto en la vida real. Vale, entonces el flujo de trabajo, ¿cómo sería? Si tenemos archivos de AutoCAD o archivos de SketchUp, podemos abrirlos directamente sin problema dentro de Rhinoland y seguir trabajando. Entonces, si os llega un archivo de AutoCAD, ningún problema, lo abrimos directamente dentro de Rhinoland. Pero si no tenemos, directamente podemos desde inicio empezar el dibujo dentro del programa. O sea que podemos empezar a dibujar curvas, líneas y polilíneas y seguir avanzando el diseño. El programa también nos hace el modelado 3D, entonces al final será un proyecto 3D y es un programa BIM. Entonces nos ayuda a generar listados y mediciones automáticos. A continuación, para visualización, aplicamos algún motor de render o usamos el render propio de Rhinoland, pero también podemos usar Enscape, V-Ray, Twinmotion o Lumion. Y como también podemos imprimir el proyecto con un impresor 3D. Para documentación podemos exportar listados a Excel o a PDF.
o algunos otros, otros formatos. O también podemos directamente producir láminas y hacer el proceso de producir láminas dentro del programa y al final imprimirlo directamente. Podemos tener colaboración con otros programas como SketchUp, 3ds Max o Revit, como hemos visto anteriormente, por ejemplo. Y si tenemos archivos de SIG, de GIS o SIG, archivos de DEMFA, Digital Elevation Model o nubes de puntos, también los podemos abrir dentro del programa y producir un terreno, por ejemplo, a través de nubes de puntos. Todo el proyecto entonces puede realizar dentro del programa, desde producir diferentes tipos de planos y, digamos, planos conceptuales, secciones, hasta el renderizado final del proyecto y producir, digamos, imágenes renderizadas. Esto es un proyecto real que recientemente nos llegó a través de un usuario. Es un centro acuático en Hawái y como vemos hay diferentes planos, diferentes, digamos, secciones, los listados, cálculos y también el renderizado terrestre del proyecto realizado con el programa. Bueno, en resumen, el programa tiene 60 días de prueba gratuita. Os invito a descargar el programa y probarlo por vuestra cuenta. Las licencias son permanentes, pero para los que tienen uso temporal hay la opción de suscripción mensual también disponible. El soporte técnico lo tenéis por nuestro equipo y es gratuito e infinito. Las licencias educacionales y lab, que es para escuela, están a un precio muy reducido. Entonces, si estáis estudiando o sois profesores, pues podéis disfrutar de este, digamos, descuento. Bueno, hasta aquí. No sé si hay preguntas. Ya. Hola a todos, yo soy Francesc Salla y bueno, vamos a ver un poco lo que ha explicado Elham, pero con una demo en vivo. Vamos a ver pues muchas de esas herramientas que Elham nos ha presentado pues directamente en la interfaz del programa, ¿vale? Sí que me gustaría preguntaros, no sé si lo podéis comentar por el chat, si alguno de vosotros ya conocéis Rhino y si habéis probado ya lo habéis usado, ¿vale? Porque en tal caso, pues encontraréis esta interfaz muy parecida, ¿no? De hecho, como ha comentado Elham, lo que vemos aquí es una interfaz reducida, simplificada de Rhino y Lens Design, que existe como plugin de Rhino. Es decir, que una vez se instala el programa, Rhino Lens, o bien, si uno ya tiene Rhino, instala solamente Lens Design, pues puede decidir cómo quiere trabajar, ¿vale? Si con esta interfaz simplificada o bien, pues teniendo la interfaz normal de Rhino y con las herramientas de Lens Design aquí como una barra de herramientas adicional. ¿De acuerdo? Bueno. Pero para esta presentación nos vamos a centrar en esta interfaz, que es mucho más amigable, es más simplificada, está más orientada a aquellos que nunca han usado Rhino, que tiene un millón de herramientas y muchas de las cuales pues, a veces no son necesarias, ¿no? Sobre todo para los proyectos de paisajismo. Bien, aquí, bueno, también si estáis familiarizados con AutoCAD o otros programas CAD o 3D, pues aquí podemos ver funciones muy parecidas, por ejemplo, poder trabajar en diferentes vistas, en este caso, pues una vista perspectiva, aquí tenemos una vista superior, vistas frontal derecha, ¿no? Haciendo doble clic sobre el título de la vista, pues expandemos la vista, ¿no? Si hacemos doble clic, pues recuperamos las cuatro vistas y digamos que tiene una interfaz muy amigable para navegar de un lugar a otro y trabajar siempre desde la posición más cómoda. Rhinolance también dispone de una lista de capas que nos permite pues, gestionar la geometría agrupada en capas, ¿no? Que luego también pues, nos permite asignar colores, visibilidad, bueno, el estado de bloqueo, tributos, etcétera, y nos hace más cómoda también la gestión de la geometría, ¿vale? Y muy parecido también a AutoCAD, que estoy seguro que muchos de ellos, de vosotros, estáis acostumbrados. Y antes de saltar bueno, a un proyecto nuevo para empezar a modelar ese último ejemplo que nos ha mostrado Elham de un usuario, voy a hacer un repaso general a las principales herramientas. Aquí en diferentes pestañas pues tenemos agrupadas las herramientas. Primero, para lo que es el dibujo 2D, es decir, geometría 2D básica, círculos, rectángulos, líneas.
¿no? Herramientas de edición 2D que son muy intuitivas de usar. Siguiente tenemos modelado 3D, es decir, todas aquellas herramientas para generar pues, desde geometría primitiva a extrusiones de curvas o herramientas para editar sólidos, objetos 3D un poco más avanzados. Seguimos con herramientas de modelado de terrenos. Vamos a descubrir alguna de estas herramientas para crear un terreno. Luego tenemos todos aquellos elementos inteligentes, ¿no? que proporciona Rhino que son básicamente pues, elementos vegetales que se pueden agrupar de diferentes maneras, como hemos visto antes, y también elementos de obra civil. Son elementos paramétricos que nos permiten, pues, a través de parámetros, combinar sus dimensiones, editarlos de una forma muy cómoda, y mucho más cómoda que si usáramos pues, geometría primitiva que también disponemos aquí. Luego también tenemos algunas herramientas de riego y aquí, pues todas las herramientas de documentación, es decir, desde crear listados de todos los elementos que tenemos en el proyecto, a pues añadir sombras en las plantas, añadir cotas, etiquetas, etcétera, ¿vale? O trabajar desde el espacio papel. Así como en AutoCAD, pues Rhinoland dispone de un espacio modelo, que es el que tenemos aquí, y también un espacio papel que es donde montaremos nuestra exposición, nuestras láminas para poder presentar el proyecto. ¿Sí? Bueno, finalmente tenemos una pestaña visualización, ¿vale? Para cambiar el modo de vista, para cambiar también el modo de vista de cada vista. Y bueno, también para activar el modo paseo, como hemos visto, y otras funciones. Sí me gustaría que destacar que también tenemos una serie de paneles abiertos. El panel de LANs, desde donde podemos pues, ir jugando con la visualización de los objetos que tenemos en el proyecto. Un panel de propiedades, panel de capas, como hemos visto, y otros paneles útiles. De hecho, desde aquí también los podemos desactivar o activar si nos interesa. Antes de saltar a empezar un nuevo proyecto, me gustaría empezar por digamos, lo que es la esencia del programa, que es el objeto vegetación, el objeto planta, que, bueno, si lo queremos insertar, aquí nos aparece un diálogo de inserción. Aquí, en este caso, pues no tenemos ninguna planta insertada, por lo tanto, debemos examinar dentro de la base de datos de plantas cuál es la especie que queremos insertar. Pues aquí hay un buscador con una serie de filtros, ¿vale? Bueno, aquí los podemos borrar para ver, digamos, la cantidad de especies, aquí lo vemos en el cabezal del diálogo, cuántas especies coinciden con este criterio de búsqueda, ¿sí? Luego hay también algunos listados ya predefinidos, por ejemplo, qué especies pues ya tienen, digamos, una representación realística pues diseñada para esa especie. Pero en cualquier caso, todas estas especies son personalizables, por lo tanto lo que es el bloque de la copa en 2D como ese bloque conceptual o detallado, pues se pueden cambiar. Y bueno, además de las especies existentes, podemos crear de nuevas, ya sea pues copiando una especie existente o creándola completamente desde nuevo, desde cero, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si queremos copiarla, pues le daríamos este botón copiar, le damos un nombre y esto nos abre una ficha para rellenar con todos los campos. O podemos abrir la ficha de una de esas plantas y dentro de propiedades, pues activamos este botón editar y aquí podemos cambiar pues, todos aquellos valores de la morfología, características, representación. ¿Vale? Aquí podemos cambiar el bloque 2D que tiene asignada esta especie por cualquier otro que vienen ya con el programa, que ya están almacenados en una carpeta. Es decir, si cualquiera de vosotros tiene una representación distinta a la que ofrece el programa, pues la puede añadir en esta carpeta y usarla como representación en planta de esta especie. ¿Sí? Bien, bueno, en este caso no voy a tocar esta especie, simplemente la voy a seleccionar para insertarla en el modelo. Aquí podemos definir lo que es la altura de la planta y simplemente la insertamos, ¿vale? Ahora que pues la tenemos en el modelo, podemos ir al panel de propiedades y, por ejemplo, pues mostrarla en alzado, en modo conceptual, detallado
o realista, que es aquel modo que ya tiene pues toda la textura dentro de la geometría y que también almacena diferentes representaciones según estación del año. Y no obstante, cuando tiramos un render de esta escena, aunque la planta ya sea bastante realística, pues se va a sustituir por una planta aún más detallada, aún más realista, para que tengamos pues, el mayor resultado, el mejor resultado posible, ¿vale? Cuando hagamos un render. Luego, desde la vista superior, podemos activar también esta representación 2D, desde la cual veremos la copa del árbol. ¿Eh? Entonces, es el mismo objeto, pero con diferentes modos de representación y cada uno personalizable en cada vista. Muy bien, pues voy a saltar, bueno, voy a mostraros primero el proyecto que hemos visto, nos ha enseñado Elham en la presentación. Voy a enseñaros cómo crear el terreno, ¿no? Principalmente de este modelo, porque luego lo demás ya es cuestión de ir insertando plantas, insertando zonas, otros elementos 3D, pero me gustaría enfatizar sobre todo en la creación del modelo, que es igual la parte más compleja a la hora de modelar un proyecto y veremos cómo Rhinolands nos puede ayudar en este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vuelvo a este proyecto. Bueno, voy a abrir un nuevo archivo y vamos a empezar abriendo un archivo de AutoCAD, un archivo de WG que, bueno, puede ser una situación muy habitual, ¿no? Cuando empezamos a diseñar un proyecto. Es decir, tenemos un proyecto 2D que hemos generado en AutoCAD o nos ha compartido un colaborador, o también lo hemos podido desarrollar directamente en Rhinolands. Aquí tenemos pues, el diálogo de importación de este archivo. Podemos seleccionar las opciones por defecto. Simplemente aquí hay que tener en cuenta que vamos a trabajar en metros en espacio modelo. Y bien, vamos a abrir un documento que simplemente tiene unas líneas 2D. Todas están en la misma elevación. Y si vemos en el listado de capas, pues vemos que algunas líneas están en una capa y otras en capas diferentes, ¿vale? Tenemos, de hecho, aquí las líneas contorno, ¿vale? Son las con las que queremos trabajar para crear el terreno. De hecho, voy a poner la capa actual en la cero y voy a ocultar todas las otras capas para quedarme solo con las líneas contorno, ¿de acuerdo? Bien, si seleccionamos estas líneas, de hecho vemos que están generadas a través de segmentos muy, muy cortitos. Entonces, esto va a dificultar mucho la generación del terreno. Por lo tanto, el primer paso a seguir es juntar todas estas líneas para quedarnos con pues, polilíneas únicas. ¿Eh? Y esto es tan sencillo como seleccionarlo todo y aquí unir todas estas líneas. Por lo tanto, ahora como resultado, pues tenemos líneas individuales. ¿Vale? Puede ser que en algún sitio, pues, bueno, haya tramos que se hayan cortado. Aquí es tan fácil como dibujar una línea, ¿no? Unir y luego unir las resultantes. Voy a tirar atrás. También podemos usar comandos interesantes como este, el de igualar curvas, en el que selecciono dos curvas y aquí pues puedo jugar con diferentes opciones y seleccionar esta opción unir para al final obtener también un único resultado. ¿De acuerdo? Otra cosa a tener en cuenta es cuando queremos crear un terreno a través de curvas, es que esas curvas no sean demasiado complejas. Por ejemplo, en este caso, vemos aquí que hay una cantidad de puntos de control que al generar terreno pues, nos va a generar un objeto demasiado complejo y tal vez no sea necesario. También estos puntos los podemos eliminar manualmente, ¿no? La curva se va a redefinir, pero tenemos un comando interesante. De hecho, este comando no está en la barra de herramientas, lo podemos encontrar directamente aquí en la línea de comandos, que es el de reconstruir, ¿vale? De hecho, aquí en Rhinolands, cuando queremos buscar un comando que tal vez no esté aquí listado como icono, simplemente lo tenemos que escribir y nos aparecerá todos los comandos relacionados, ¿vale? Como si fuera un buscador. Entonces, el comando reconstruir nos va a permitir seleccionar una curva. Aquí nos indica cuántos puntos de control había inicialmente. Podemos decirle que lo reduzca pues una cuarta parte, ¿no? Aquí veremos la desviación máxima, lo cual tiene un valor razonable, y aceptar para tener la curva pues mucho más sencilla, ¿vale? Podemos hacer lo mismo de hecho, al principio puede ser interesante seleccionar todas las curvas, activar los puntos de control, lo voy a hacer desde este comando de aquí, y vemos que la mayoría de las curvas ya tienen los
puntos necesarios salvo unas pocas, ¿eh? Podemos decir que esta larga de aquí y estas interiores quizás sí que necesiten pues esta reconstrucción. ¿Vale? Pues bueno, aquí voy a ejecutar este comando de nuevo, reconstruir. Aquí lo voy a reducir también a 40 puntos. Si veis que la desviación máxima es, igual es muy grande, pues lo podéis cambiar aquí y esto os va a actualizar. ¿Vale? Pero bueno, son curvas a nivel. Se entiende que pueden responder a datos precisos bueno, de un estudio topográfico, pero en este caso vamos a priorizar un poco al tener un terreno más ligero y que no tenga tanta información, ¿vale? Para poder trabajar más cómodamente con él. Aquí voy a hacer botón derecho para repetir comando. Aquí en este caso pues voy a decir que tenga 12 puntos de control y en este caso lo voy a reconstruir también con 12. ¿Vale? Muy bien. De hecho creo que este también necesitaba una reconstrucción. Este lo voy a reducir a 8 puntos. Muy bien. Siguiente paso. A través de las curvas de nivel podemos crear terrenos, ¿vale? Así como puntos, nubes de puntos, puntos individuales, o una mezcla de ambos tipos de geometría. Pero es necesario que estas curvas estén en la elevación correspondiente. Es decir, si ahora creamos un terreno, pues vamos a tener como resultado un terreno totalmente plano. Entonces, para elevar estas curvas, hay una herramienta muy útil que nos permitirá, pues, elevarlas según un intervalo. Entonces, vamos a asumir primero que esta curva y esta están, bueno, y esta también, están en la cota cero, ¿sí? Y todas estas curvas se elevan en realidad hacia abajo, ¿sí? Esto es como la parte superior, de hecho aquí lo podemos ver en el proyecto original, y tenemos una serie de curvas que van hacia abajo, ¿vale? Y también por detrás de este proyecto, de esta casa. Entonces, ejecutamos este comando. Aquí debemos definir una cota inicial que voy a marcar como cero y un incremento, que en este caso pues voy a definir como medio metro. Y ahora debo clicar en este botón, trazar línea. Aquí es importante pues trazar la línea lo más perpendicular a la vista posible, ¿vale? Para asegurarnos que todas las líneas que intersectan con esta línea se van a elevar según este incremento, ¿vale? Cuando lo doy a aplicar, pues esto se ha elevado. Lo que ocurre aquí es que se han elevado en positivo y yo lo que quería es que se elevaran en negativo. Entonces, en este caso, simplemente le debo indicar un valor negativo y volver a darle a aplicar. Y aquí, como podemos ver, pues todas las líneas han ido bajando pues medio metro cada una. Puedo repetir esta operación, pues en esta dirección, aplicar, ¿vale? Y en este caso, pues lo voy a hacer, pero en positivo. De tercera línea, teniendo en cuenta que esta línea es la cota inicial de cero y esta es la cota final, que está en este caso en valor positivo, en la cota final. ¿Vale? Bien, ya tenemos más o menos todas las cotas, todas las curvas en la elevación correspondiente. Quizás nos faltarían estas de aquí, ¿vale? Siempre se puede dar el caso, ¿no? Que queden algunas líneas pues, aisladas. En este caso, pues vamos a elevarlas medio metro respecto a esta de aquí. Si no sabemos cuál es la cota de una línea en concreto, pues lo podemos descubrir a través de las propiedades de este objeto. De hecho, aquí, si seleccionamos los detalles, podemos ver las coordenadas de esta, bueno, el índice final, que como vemos es de menos 1,5 metros, ¿sí? Entonces ahora, bueno, podemos ejecutar este comando de nuevo. Aquí vamos a indicar que la cota inicial es menos 1,5 y el incremento es de 0,5. ¿Vale? Trazo la línea desde este punto aquí y, y se me van a elevar estas líneas, ¿vale? Puedo hacer lo mismo para estas otras de aquí que tenía más o menos aislada. Y bueno, digamos que ya esto lo voy a dar por bueno para generar el terreno. Bien, pues ya está. Entonces ejecutamos el comando terreno. A ver, ahora. Voy a seleccionar todas las curvas del modelo. Aquí tenemos el diálogo de inserción. Podemos definir el terreno como si fuera una malla reticulada, ¿no? Cuyo tamaño de celda pues nos va a definir
la precisión conforme a los datos de entrada. Es decir, como mayor sea este tamaño de celda, pues menos se va a ajustar a los datos que tenemos y como más pequeña sea, pues mayor será la precisión. ¿Vale? Tenemos otros parámetros para explorar. Aquí quizá vale la pena mencionar que las curvas de nivel se van a calcular automáticamente, independientemente de si estas curvas simbolizaban curvas de nivel o no. De hecho, las podríamos tener como solo puntos o curvas directamente en el espacio 3D. Entonces, vamos a tener una representación de curvas de nivel vinculada al modelo 3D, sin importar cuáles eran los datos de entrada iniciales. Y aquí puedo activar esta opción para ver los contornos cada X metros, pues con unos atributos diferentes. También el terreno, para su representación 3D, puede tener una textura asociada. De hecho, Rhinolands dispone ya de una biblioteca de materiales o de texturas. Obviamente, todo esto es personalizable. Podéis aquí cargar pues, una textura diferente, ¿vale? Y usarla para el material del terreno. Y bueno, ya está. Aquí selecciono aceptar y ya tenemos el terreno hecho. De hecho, aquí voy a ocultar las líneas de contorno y aquí voy a activar la representación 3D. Así como las plantas tenían también una representación 3D y 2D, los terrenos también. ¿Vale? De hecho, voy a mostrar esto en modo renderizado. ¿Vale? De hecho, el terreno también tiene la opción de ver esa representación 2D superpuesta a la 3D. Por lo tanto, tendremos pues una mejor noción de cómo es la topografía de este objeto. ¿Vale? Seleccionando este objeto y activando los puntos de control, pues puedo, digamos, modificar el terreno original. Estos puntos de control se muestran según la cantidad de datos de entrada. De hecho, aquí quedan desactivados por defecto porque hay muchísimos, pero yo podría seleccionar una de estas curvas, ¿vale? Aquí activo la opción mostrar puntos de control y ahora cuando yo selecciono el terreno, pues yo puedo seleccionar estos puntos y puedo modificar la topografía, pues editando estos puntos, ¿vale? Bien, me gustaría mostraros algunas de las operaciones que podemos efectuar en este terreno, ¿vale? Por ejemplo, aquí antes he ocultado una capa donde veíamos pues, lo que serían las líneas maestras de la construcción. Aquí pues es toda esa zona de piscina, ¿no? que teníamos, que se supone que es una zona plana. Y lo que vamos a hacer es un desmonte, ¿vale? Imaginemos que bueno, esta curva está ya en una elevación en concreto. Entonces el desmonte se va a efectuar al terreno en base a la elevación de esta curva. Por lo tanto, si queremos pues, una elevación mayor de este desmonte, pues tendremos que subir la curva o bajarla, ¿vale? Bueno, ejecutamos este comando, desmonte, seleccionamos el terreno. Cualquier comando en Rhinolands, solo tenemos que seguir las instrucciones en esta línea de comandos para entender lo que nos pide el programa, ¿vale? Es decir, es muy intuitivo porque simplemente tenemos que ir siguiendo los pasos que se nos indican. Entonces ahora designamos el terreno, debemos definir un ángulo de pendiente, es decir, cómo se va a juntar este contorno con el terreno existente. Voy a decirle 45 grados, que ya está bien. Y definir una curva. Aquí vemos que hay la opción dividir. Esto nos permitirá pues, que se genere una división en esta área y poderle asignar un material diferente. Bueno, selecciono la curva y ya tenemos este desmonte creado. ¿Vale? Y vemos que aquí tenemos un material diferente. De hecho, ahora cuando seleccionamos el terreno, si vamos a las propiedades, pues ya vemos aquí el listado de movimiento de tierras. Y también tenemos el listado de la subdivisión. Por lo tanto, aquí, seleccionando la subdivisión, pues podemos ir a la pestaña material y asignarle pues cualquier otra textura que tengamos disponible, ¿vale? Bueno, podemos seleccionar un pavimento de estos. Muy bien, vamos a ver alguna otra operación interesante, por ejemplo, insertar un camino. De hecho, aquí voy a ver este proyecto en la parte superior, voy a activar una capa de delimitadores.
donde tenemos aquí un marcado camino. De hecho, aquí lo que tenemos son curvas individuales. Entonces vamos a repetir lo que hemos hecho con las curvas de nivel. No nos interesa tener curvas tan complejas cuando se pueden simplificar. Entonces lo que voy a hacer aquí es pues reconstruir esta curva, ¿vale? Bueno, la voy a reconstruir quizás con 10 y aceptar. Y ahora finalmente, pues también debo seleccionar todos los tramos y unirlos en una sola polilínea, ¿vale? Este va a ser el eje del camino que añadamos en el terreno. Por lo tanto, ahora las uno y como resultado tengo una sola línea. Bien, voy a ver esto en perspectiva. Aquí tenemos la curva. De hecho, aquí voy a cambiar el modo de visualización. Aquí tenemos como diferentes modos de visualización. También están disponibles aquí. O sea, bueno, disponible desde ambos lados. Voy a mostrar esto en modo semitransparente para poder ver bien esta línea. Y ahora, pues desde terreno, selecciono la opción camino. Aquí voy a seleccionar el terreno en primer lugar, luego el ancho. Si no tengo claro el ancho, pues yo lo puedo medir directamente en el modelo. Y el ángulo, pues 45 grados, igual que hemos hecho antes. Aquí voy a seleccionar esta curva y dividir, sí, para tener pues, la opción de asignar un material diferente en esta parte de aquí. Muy bien, ya tenemos el camino creado. Aquí lo que vemos es el camino se ha creado con el eje central, pero bueno, esto no importa. Puedo seleccionar ahora el terreno, ir a las propiedades de terreno y aquí, bajo los desmontes, bajo el movimiento de tierras, podemos seleccionar camino y cambiar esta alineación. Vale, selecciono camino y aquí en camino pues le voy a decir que tenga alineación izquierda. Muy bien. También, bueno, este camino ahora se ha ajustado según la elevación de la curva. Fijaros que aquí, dentro de las propiedades de pendiente, pues tenemos, está marcada la opción de elevación de curva, pero también podríamos asignar una pendiente constante. Aquí puede ser que ahora nos genere un camino bueno, que desproporcionado, ¿no? Obviamente, pero bueno, aquí podemos cambiar el porcentaje y darle pues un valor más suave, ¿no? Y bien, bueno, tenemos varias opciones para crear la pendiente de este camino, ya sea por un pendiente constante. También podemos hacerlo según la elevación de la curva, con lo cual, pues podemos, a través de los puntos de control de la curva inicial, pues podemos editarlo personalmente. Podemos también seleccionar esta opción de pendiente por segmento, con lo cual, pues podemos decirle que el primer tramo pues, tenga una pendiente de 2 grados, la siguiente sea plana. Aquí vemos que nos genera como 4 tramos según los tramos, los segmentos de la polilínea inicial. Y podemos indicar aquí, pues el primero tiene una pendiente de un porcentaje de 2 grados, ¿no? Vamos a decirle que el segundo sea totalmente plano. El tercero tenga una pendiente de 3 grados y el cuarto, pues, que sea de -3. ¿Vale? Pues se va a recalcular todas estas pendientes y veremos cómo cada tramo pues ya va teniendo su pendiente de forma independiente. ¿Vale? El proyecto real no es exactamente así, pero bueno, quería mostraros todas estas opciones para que las tengáis en cuenta a la hora de trazar caminos sobre terrenos. Y voy a mostrar esto en renderizado. Y bueno, todos estos movimientos de tierra se pueden cuantificar, es decir, comparando el terreno original con el resultado final, pues podemos evaluar el volumen de tierras que se ha tenido que añadir o sustraer para cada uno de estos movimientos. Entonces aquí en la pestaña documentación tenemos esta herramienta para listar terrenos y aquí podemos ver pues el volumen de desmonte, el volumen de excavación para la primera operación y lo mismo por el camino, así como el área que supone en ambas operaciones.
¿vale? De hecho, quería mostraros también otra opción de edición de este desmonte. Vemos que aquí, pues, el pendiente es, bueno, es de 45 grados, que es lo que hemos indicado antes, pero podemos editar de forma independiente el pendiente en lo que son las partes de relleno y también en las partes de recorte. Por lo tanto, al seleccionar este terreno, voy a la parte de desmonte. Ahora mismo está tomando el mismo ángulo, pero yo eh, voy a seleccionar este icono de bloquear, ¿no? Para que pueda asignar diferentes valores. Y aquí, pues en el ángulo de recorte, igual me interesa tener un ángulo recto para poder poner pues, un murete, una losa o algún otro elemento. Y tener pues un corte totalmente limpio. ¿Sí? Vale, de hecho aquí, por ejemplo, podría añadir pues una rampa, un objeto rampa, y de paso, pues vemos también algunos de estos objetos paramétricos, ¿no? De obra civil que nos pueden ayudar en el modelado de este proyecto. En el caso de la rampa, pues también tenemos todos los valores aquí que nos interese. Por ejemplo, vamos a hacer una rampa de mampostería con altura inicial de 0. Aquí en el tramo, pues voy a indicar que la altura pues tenga 40 centímetros y el ancho pues 2 metros. Bien, entonces aquí podría seleccionar cualquier curva 2D para indicar el eje de esta rampa y aquí lo que voy a hacer es dibujarla directamente con una de estas opciones. Voy a seleccionar polilínea. Me interesa que la rampa pues, tenga una alineación derecha y voy a deseleccionar aquí el vértice y dibujar la rampa en este tramo. ¿Vale? En representación 2D, pues esta rampa pues, se va a mostrar pues, con una flecha y un porcentaje. ¿Vale? Pero bueno, si observamos todos los parámetros de la rampa, pues también tenemos diferentes formas de indicar la pendiente, ¿no? Así como las opciones gráficas para la flecha. ¿Vale? Bueno, vamos a insertar algunas plantas más antes de igual explicaros cómo sería el proceso de documentar ya con la lámina, ¿no? del resultado final. Am, entonces, en este caso, podemos insertar una filera de plantas. Hemos visto cómo insertar una planta individual antes. Vamos a hacerlo con una filera. Entonces aquí, pues seleccionamos la fila de plantas. Debemos seleccionar pues una especie. En este documento no hay ninguna, por lo tanto, podemos buscar la que nos interese. Y bueno, creo que he escogido una especie que no tiene nada que ver con el proyecto original, pero es lo de menos. ¿Vale? Aquí la gracia es entender que estas especies usan la misma definición de bloque, pero si activamos esta variación natural o una rotación aleatoria, hará que cada planta, cada individuo parezca diferente al otro, aunque sean la misma especie. Aquí definimos la altura aproximada. Y aquí en esta pestaña tenemos la configuración de la fila, es decir, cómo se van a distribuir. De hecho, voy a escoger el mismo eje que he usado para el camino, lo voy a usar para la fila de plantas. Voy a determinar que tenga una separación de cada 10 metros y una distancia al eje, en este caso, pues no va a ser necesario. Seleccionamos el eje. A, a ver, a veces es necesario cambiar de modo de vista para encontrarlo. Ahí está. Y tenemos esta hilera creada. ¿Vale? Que, bueno, igual sí que era necesario usar este parámetro de desfase, pero como vemos, cualquier parámetro lo podemos editar a posterior. Entonces aquí voy a indicarle 1 metro. Según la dirección de la línea, puede ser que este desfase sea para adentro o para afuera. Entonces a veces es cuestión de jugar con el Por máquina. valor. Sí. La máquina. ¿Perdón? Ah, no, perdón. Podemos jugar con el valor y positivo o negativo o invertir curvas. También nos haría que el desfase sea hacia adentro. ¿Vale? Os voy a pedir que cerréis el micrófono si alguno de vosotros lo tiene abierto. Vale, gracias. Y también podemos combinar especies. Por ejemplo, en este caso, en esta fila, podemos seleccionar que de número de elementos queremos 2. De forma que dentro de este diálogo de edición podemos seleccionar una especie u otra y cambiarle la especie.
¿vale? Podemos combinar esta especie con otra, por ejemplo, con esta de aquí. Y luego editar pues la altura, etcétera, etcétera, pues de forma individual para cada grupo de plantas. Y finalmente aquí, pues en la parte superior, ya podemos también, bueno, evidentemente esto lo vemos en esta representación 2D, podemos insertar un listado de plantas. Son listados que siempre están vinculados al modelo 3D. Cualquier cambio en el modelo se va a reflejar automáticamente en estos listados, ¿vale? Por ejemplo, si seleccionamos esta fila de plantas que ahora tiene 5 y 6 unidades respectivamente de cada especie y cambiamos la separación a 7 metros, pues vemos que aquí este valor se actualiza, ¿vale? Bien, bueno, pues bueno, con este ejemplo práctico, ¿no? Inicial, podríamos decir, del modelado de este proyecto, podéis haceros la idea de cómo podemos terminar, pues, generando, pues, este proyecto ya más acabado, ¿eh? No he querido entrar en toda la parte de geometría 3D, porque evidentemente no hay tiempo, pero bueno, hemos visto que aquí están todas las herramientas para desarrollar este proyecto, insertar plantas organizadas en filas, de forma individual, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos al paso a presentar este proyecto. Es decir, hemos dicho que em, tenemos, bueno, en Rhinoland se trabaja también con el espacio papel, ¿no? Para presentar la lámina, es decir, esto corresponde a un papel con un tamaño concreto. Dentro de esta vista, que esto digamos que es una vista de detalle, que es como una ventana al espacio modelo, desde donde podemos pues mostrar lo que queremos, lo que queremos ver. Y aquí dentro, como tenemos la opción de mostrar esto en representación 2D, pues podemos ver la representación en planta de de todo el proyecto. ¿Sí? Así como los listados. De una forma parecida podemos ver secciones. De hecho, aquí tenemos unos objetos sección o planos de corte, como lo queráis llamar. De hecho, los tengo escondidos en una capa. Voy a cambiar el modo visualización a detallada para poder trabajar un poco más cómodo. Tener en cuenta también que la representación realística puede ser un poco la que haga el dibujo más lento, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como tenemos diferentes l- niveles de detalle, ¿no? De las plantas, pues esto podemos cambiarlos para trabajar de una forma más cómoda. En este caso voy a mostrar lo que es la sección de este plano de corte. Entonces voy a las propiedades de este objeto y voy a activar el corte en esta vista perspectiva. Y aquí podemos ver, pues, que, bueno, cómo generar un corte interesante con geometría, aquí en este caso, pues tenemos un objeto terreno que tiene unos atributos de sección. Estos atributos, pues, también son totalmente personalizables desde este icono de aquí. Podemos cambiar el patrón para cualquier otro y, bueno, personalizar como queremos la sección. Y luego, pues ya es cuestión de mostrar esa sección en una página layout. Por ejemplo, en este caso tengo tres y, y acabar de hacer la presentación del proyecto, pues añadiendo textos, anotaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. No me quiero ir más allá del tiempo, ya Muy ha bien, pasado una hora. Te lo vale. dejo a ti, Sí, Eljan, sí, para, sí, para que sí. termines, ¿vale? Y si Vale, tenéis alguna muchas duda gracias. también, pues puedes responder. Francesc, hay un par de preguntas sobre el terreno que intenté responder en el chat, pero creo que son Sí, preguntas más en común. El tema del terreno que has generado a través de curvas de nivel que lo levantaste, generó esta sí. confusión de que si importamos el terreno a través del mapa, también tenemos que buscar altura y esas cosas. Pues no. Vale, No, no. vale, sí. De hecho, las curvas de nivel que vemos aquí, digamos superpuestas, se calculan automáticamente, ¿vale? Cuando importas Eh, desde el mapa, ¿vale? sí, cuando importas desde el mapa hay dos opciones, ¿no? A ver si esto lo podemos ver rápidamente. Solo para distinguir, ¿no? Es decir, esta herramienta para importar un terreno tiene la opción de importar una malla, ¿vale? ¿Ves? Como vemos aquí, indicamos una zona a través de este
comando, pues indicaríamos aquí la zona, podemos o bien importar la malla o bien crear un terreno de Lance. Si escogemos esta opción de crear terreno, pues el resultado final ya será este objeto 3D que te calcula los contornos de forma automática. Si no lo creamos, simplemente tendremos una malla texturizada, que es una malla que está etiquetada como terreno, por lo tanto, Vale, em, bueno, voy a cerrar. vale. Por lo tanto, todos los objetos ya se proyectan encima de forma automática, ¿vale? Pero no tendremos los contornos. En ese caso, solo cuando creamos un terreno, pues se Vale. calculan los O sea, contornos. la respuesta es cuando importas el terreno desde mapa y seleccionas terreno de Lance, ya Ujú. tienes este objeto, como vemos ahora en este modelo, un terreno 3D con curvas de nivel bien ubicadas. O sea que Correcto. no hace falta hacer nada más, ¿vale? Vale, esta pregunta. Y luego, bueno, vale. ¿Cómo se hace para representar a una cierta escala los planos en el modelo? Vale. Sí, sí, sí. Esto ya es una propiedad del detalle. Es decir, cuando seleccionamos aquí uno de estos detalles, pues este objeto ya tiene aquí un factor de escala, ¿vale? Pues aquí pues estaríamos mostrando esto a una escala 1:250. Bueno. Lo que ahora voy a compartir la pantalla es la información de lo que tenemos aquí, que es la novedad de esta sesión del webinar. Con colaboración y organización de Asociación Española de Paisajistas, hemos organizado este curso. Es un nuevo curso de Rhino-Lands, pero esta vez en español. Son 12 sesiones en directo para conseguir un nivel, bueno, bastante práctico. Entonces, estas sesiones empiezan para un iniciante, alguien que no sabe nada del programa, hasta llegar a realizar un modelo realista 3D como lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen. O sea que vamos a conseguir a construir este modelo de imagen durante esas sesiones. Entonces, horario es horario de la tarde de España. Entonces, son cursos directos. Si tenéis cualquier pregunta, lo podéis realizar. El curso realiza en marzo y en abril. O sea, que 6 sesiones en marzo y 6 en abril. Y en total son 12 sesiones, 24 horas. Y bueno, pues llegamos de un nivel 0 hasta un nivel bastante, digamos, bien avanzado. El precio del curso lo vemos aquí, pero hay un descuento especial para miembros de la Asociación Española de Paisajistas, como veis aquí. Y para conseguir ese descuento, si sois de la AEP, nos podéis enviar un correo con datos y os facilitamos el enlace y el cupón de descuento. ¿Vale? Entonces, también quería enseñar, ya que estamos en la web de Rhinolands, pues galería de proyectos. Aquí podéis ver un montón de proyectos en diferentes escalas, en diferentes formas que nos han enviado los usuarios por todo el mundo. Y podéis ver cómo se realiza, o sea, que se usa el programa en diferentes proyectos reales. No sé si hay más preguntas o no, pero nosotros desde Asuni estamos aquí disponibles. Aquí lo podéis ver en soporte, ¿vale? O sea que aquí tenéis nuestro correo, rinolands@asuni.com, por si tenéis cualquier pregunta o duda sobre el programa o cualquier pregunta más técnica o si necesitáis alguna sesión de la demo personalizada. Muchísimas gracias a todos y a la Asociación Española de Paisajistas para organizar esta sesión y agradezco vuestro tiempo. Muchas gracias a vosotros, a Francesc y Eran, por participar siempre en De estas nada. sesiones formativas que creemos que son de mucha utilidad para los socios y para los Ya, paisajistas. muchas Em, gracias. sí que preguntaban en el chat si se iba a grabar la sesión, sí que se ha grabado. No Sí. sé si hay que solicitarla a este correo de rinolands@suni o No, no, no. Lo enviamos a todos los que han hecho la inscripción. De hecho, el número de los participantes y los números de inscritos es mucho más elevado de los participantes. Enviamos a todos los que han hecho la inscripción, incluso los que no han podido asistir en esta sesión, y ya tendrán la grabación en un par de días. ¿Vale? Pues perfecto. Muchas gracias.
Bueno, creo que es interesantísimo. Hemos estado hablando varios días de esto. El curso que puede ofrecer esta formación un poco más específica y detallada a los paisajistas de España y de cualquier país hispanohablante. Creo que es muy interesante y os animo a todos a realizarlo. Ya sabéis, como decía Elam, que los socios de la EPE tienen un descuento, que eso es una ventaja, así que si todavía no sois socios, os invito a asociaros en la web de la Asociación Española de Paisajistas, aepaisajistas.org. Podéis encontrar información al respecto y si no también escribiendo a la dirección de correo electrónico aep@aepaisajistas.org. Os lo escribo aquí para solicitar esa información. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y a la Muchas Asociación gracias, ¿eh? Española. Gracias, Paz. Muchísimas gracias como siempre. Ujú. Ha sido Hasta un luego. placer. Adiós. Adiós. Hasta luego, buena tarde.